fue parlamentario, fue senador. Buenas noches, doctor. Gracias por atendernos. ¿Cómo están, Lisa? Un saludo a vos y a la audiencia, encantado. Doctor, quería saber un poco cómo es esta situación porque estamos hablando, entrevistando a varios parlamentarios. Por ejemplo, estuvimos hablando recién con el diputado Hugo Ibarra y también hablamos con el intendente liberal llanista Ricardo, que es de la ciudad de Villa Elisa. Ellos hablaban un poco del porcentaje, que temían un poco que si se realizaban las elecciones municipales, temían de que se pierda legitimidad si había una baja participación de electores. ¿Esto podría ser así, doctor? ¿No podría tener legitimidad si hay una bajísima participación? ¿Qué porcentaje, primeramente, de tan bajo tiene que tener una elección para no considerarse legítima, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, me parece que el temor es infundado, ¿verdad? Yo más temo a que se estén prorrogando mandatos por ley, como se pretende, porque ya un año de prórroga de mandato tienen estos Ujú, intendentes y concejales, ¿verdad? Sin el voto popular. O sea, yo te diría que a eso sí le temo ujú, porque quiere decir que vamos a empezar a buscar excusas para no darle oportunidad a la gente de votar cada 5 años como establece la Constitución. Porque la Constitución establece en el artículo segundo, en concordancia con los artículos 117, 118 y otros artículos, este tema. ¿Verdad? Entonces, esa sería mi preocupación. En segundo lugar, la baja participación. Bueno, yo creo que los candidatos y los partidos y movimientos que se presenten a las elecciones van a buscar que haya participación. ujú. Acá de lo que hay que hablar y nadie habla es la adecuación sanitaria conforme al protocolo COVID de la campaña electoral y de la elección. O sea, probablemente van a tener que haber menos mesas en los locales electorales, más mesas en, en diferentes locales. O sea, voy a aplicar menos mesas y más locales de votación, Sí, probablemente. para evitar la Eso es lo que vamos a aglomeración. necesitar para que no haya aglomeración. Después también menor cantidad de gente que vote en cada mesa. Mm, Medidas de seguridad para los veedores, medidas de seguridad para los electores. Los PCs de partidos y movimientos van a tener que tener medidas, o sea, van a tener que tomarse muchas medidas administrativas, policiales, sanitarias, pero no privar el voto, porque yo lo que quiero decirte es que ya se prorrogó un año el mandato de esta sí. autoridad. O sea, no es la primera prórroga, va a ser la segunda prórroga si es que se suspende. Ujú. ¿Y cuánto tiempo dura un mandato municipal? Todos los mandatos en Paraguay duran 5 años, salvo lo de la Corte que lamentablemente no se cumple eso de que cada 5 años se revise la carpeta del ministro de la Corte y después de 3 periodos sea inamovible, ¿verdad? Porque eso es el espíritu de la Constitución. Pero en ese caso no hay elecciones, no son electos en elecciones generales, ¿verdad? Lo que yo lo Sí. que quiero decir es que acá una de las claves de la democracia es que el soberano vote cada 5 años. Y está bien, por la pandemia se prorrogó un año, también en base a un antecedente que hubo ya allá por el año 2006, si mal no recuerdo, con el mandato de Eva Nieves Gallego en Asunción, que se recortó un año por una cuestión que en este momento no recuerdo. ¿Y por qué? Porque las municipales sí se pudieron suspender porque en la Constitución no establece el tema de los mandatos para los gobiernos municipales. Sí establece para presidentes, para legisladores, para gobernadores y juntas departamentales. Yo creo que esto de alegar una probable poca participación es una buena excusa para que quedarse un año más. Mm. Eh, pero es nada más que eso, una excusa. Una Ex- excusa para estar un año más sin elecciones. Existe el temor Yo- quizás de muchas autoridades de que puedan
¿Cree que les temen al desbloqueo? Porque es un sistema que se va a implementar en estas elecciones y que quizás no sean reelectos de vuelta. ¿Cree que ese sería el principal motivo? Claro que sí, claro que le tienen al desbloqueo los órganos plurinominales o pluripersonales, como se llaman los órganos de las juntas municipales. En las juntas municipales la gente va a empezar a usar el desbloqueo en la interna de la general. Le tienen miedo, muchos van a quedar afuera, sobre todo aquellos que han tenido una labor muy mala y que ha sido muy publicitada su mala gestión por los medios de prensa, por las redes, por los mecanismos locales de difusión. Entonces yo creo que muchos van a quedar afuera y también es un temor de las estructuras políticas dominantes de los partidos en general y movimientos dominantes y de muchos que han defraudado la confianza del pueblo. Así que yo creo que también es una excusa para no aplicar todavía el desbloqueo de que hace un año más. Y como te estaba diciendo, un mandato de 5 años, prorrogar 2 años del mandato, quiere decir ya casi el 40% del tiempo, prácticamente. Claro. Y de disposición de recursos. Es mucho. Exactamente, es mucho. Realmente yo creo que estamos empezando a poner en entredicho el tema de la soberanía popular, ¿verdad? Y eso es grave. Repito, yo creo que instala en el debate algo que no debería instalarse en una democracia. El suspender el voto y el prorrogar por ley mandatos. Y yo creo que hay muchos que pueden verse beneficiados con esto, entonces empiezan a alegar esto, ¿verdad? Yo también estuve viendo las últimas semanas una campaña de mucha publicidad justamente para el intendente de Villalisa, favorable, publicidad favorable, lo que él está haciendo, etcétera, etcétera. Así que no sé qué puede temer el intendente de Villalisa. Sí, eso está también haciendo bien la cosa que se presente y gane. Espíritu de cuerpo quizás, doctor, porque hay, o sea, no es solamente él representa un movimiento que tiene también varias representaciones. El llanismo tiene intendentes en varios distritos. Espíritu de cuerpo quizás. Y puede ser, no sé, la verdad que me llama un poco la atención de escuchar de boca de ese intendente que está siendo publicitado por buenas acciones, teóricamente, ¿verdad? O sea, realmente estuvieron publicitándolo mucho a través de las redes sociales por sus acciones, por planta de oxígeno, etcétera, etcétera. Y si está actuando bien como sus publicistas lo dicen, es que tiene miedo, ¿verdad? O sea, esto de la baja participación es la primera vez que escucho. Y escuché otra excusa, no, que la pandemia, no, que la gente se puede contagiar. Pero es la primera vez que escucho que se alegue de baja participación, ¿verdad? Sí. De hecho que no se ha dado nunca. Eso no se va a dar porque los aparatos políticos van a hacer que su gente participe por los propios candidatos, van a tener interés en que sus adherentes vayan y le voten. Así que yo creo que no se va a dar. Lo que sí se puede dar es una violación de las medidas sanitarias. Con el arreo, por ejemplo. Para eso están las autoridades. Exactamente, para eso están las autoridades y para eso están las medidas sanitarias que se deben hacer cumplir, ¿verdad? O sea, no van a poder cumplir las medidas arreando gente, por ejemplo, en tiempos de pandemia. Exactamente. Tendrá que tener ese otro mecanismo, ¿verdad? Entonces yo creo que donde la aglomeración de los locales de votación, que es tan tradicional, no puede haber, ¿verdad? La aglomeración que hubo en el 2018 cuando había pandemia es impensable ahora. Por eso te hablaba yo de más locales, menos mesas en cada local, más espacios libres, menos concentración de gente, menos cantidad de electores en cada mesa electoral. Yo creo que eso sí, tanto los tribunales partidarios y movimentistas como el Tribunal Electoral Nacional, el Tribunal Superior de Justicia Electoral va a poder disponer, ¿verdad? Para que haya una mayor estructura que propenda que la gente no se aglomere, ¿verdad? Obviamente uso de tapabocas, lavado de manos, alcohol en gel, alcohol líquido, etcétera, etcétera. O sea, pero no estamos prestando atención a esto, Lisa. Más medidas sanitarias para hacer posible que la democracia funcione conforme a la Constitución. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar y no a suspender el voto y no a que por ley se queden, porque realmente por ley, lo que se pretende es que por ley se le deje un año más a los intendentes, a los concejales. O sea,
los representantes que están en el Congreso empiezan a sustituir al pueblo que vota. Hay que recordar también, doctor, que los representantes, o sea, los diputados son caciques prácticamente de varios intendentes de sus departamentos. Por eso te digo, un año más en el poder les puede ayudar a muchos de ellos a tener una hegemonía con mira al 2023. Sin duda va a ser el escenario para el 2023. O sea, si estas elecciones son catastróficas para un partido tradicional, lo va a ser también para las presidenciales. Le resta chances, por lo menos. Y sí, claro, evidentemente que eso es algo que el Partido Colorado está pagando el costo muy alto de este mal gobierno de Marito y de un gobierno anterior de Cartes muy alejado de las políticas sociales que deben caracterizar a un gobierno colorado, sobre todo, ¿verdad? Y con esta pandemia que cayó en la cara del gobierno, se denota la falta de infraestructura en salud pública, que no es propia solamente de este gobierno, de gobiernos anteriores también, ¿verdad? Pero la falta de sensibilidad, la falta de buena gestión, de gestión de compra de vacunas, porque una cosa es lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, que fueron vacunados y tal vez la vacuna no está funcionando bien, o tal vez haya mayores contagios, ¿verdad? Pero hay camas de terapia intensiva, no hay un sistema casi colapsado como acá, ¿verdad? Entonces, pongo un ejemplo Uruguay para entendernos más. Sin embargo, acá tenemos casi 700 camas para 7 millones y medio de habitantes, entonces, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo? ¿Y dónde qué han hecho las autoridades de salud de los últimos gobiernos, incluido el de Lugo también, ¿verdad? ¿Cómo están los procesos judiciales contra esas autoridades de salud pública que fue anunciado por Contraloría, en la Fiscalía, etcétera, etcétera? Y muchos de estos están en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hoy, por ejemplo, yo recuerdo dos ministros de Salud Pública que están en el Senado. Sí. Esperanza Martínez y Antonio Barrios están en el Senado. ¿Verdad? En diputado está La Torre. O sea, por poner un ejemplo, no me estoy acordando, ¿verdad? Y estas plantas de oxígeno que se pusieron en la época de ellos, que no funcionan, o se pusieron y a los 2 meses dejaron de funcionar. O sea, hay mucha responsabilidad acá que asumir. Entonces yo creo que también la oposición muy inteligentemente explota esta campaña contra el Partido Colorado de cara al 2023 con el eslogan NR nunca más, ¿verdad? Porque es un eslogan que es un eslogan político, ¿verdad? Un eslogan de posicionamiento, de polarización, ¿verdad? Hay que decir, la oposición puede aprovecharse el eslogan porque también han estado en el gobierno y hay que ver qué han hecho, ¿verdad? O sea, por eso te digo, cada vez la pandemia va a ser una herramienta electoral para mucha gente. Y el pase de factura, o sea, se va a esperar eso. Se va a ver. Así mismo, se va a usar la pandemia porque la pandemia permite ver la incapacidad de gestión, sobre todo de este gobierno, y eso hay. Este nuevo caso, yo voy a poner un ejemplo. Trump no hubiera perdido las elecciones de Estados Unidos si no hubiera existido la pandemia. Es categórico eso, porque la manera en cómo él se manejó con respecto a la pandemia y también el voto por correo aumentó con la pandemia, fueron factores importantísimos para la derrota de Trump en Estados Unidos. Y acá la pandemia también, y lo mismo está pasando en Brasil con la gestión de Bolsonaro. Cuidado. Y sin embargo, en otros países ayuda al gobernante, como el caso de la calle, por ejemplo, tiene mucha fortaleza, tenía 8 días de haber asumido el gobierno y le explota la pandemia. Entonces, si vos tenés una capacidad de gestión, de tener un buen equipo de trabajo y hacer relativamente bien los deberes, puede ser un punto a favor, como lo está haciendo en este momento, por ejemplo, para el intendente de Yaliza, con la publicidad que se tuvo de algunas gestiones que hizo, ¿verdad? Sí. Como también cuando Prieto dijo voy a comprar vacunas, que al final no compró, ¿verdad? Bueno, ella entra a otros temas. Si vos prometés y no cumplís, te volvés mentiroso, ¿verdad? Totalmente. O sea, por eso te digo, en algunos casos ayuda, en otros casos perjudica, de acuerdo a lo que vos digas y después hagas, o a lo que no digas y hagas, porque puedes no decir y hacer. Totalmente. ¿Verdad? Son escenarios Así diferentes. Pero Así bueno, es. entonces la mejor forma de reasegurar esto es con unas medidas sanitarias que realmente
puedan evitar esa aglomeración de electores en el día de las elecciones en los locales? Yo creo que hay que apuntar a medidas sanitarias preventivas, tanto en la interna como en las generales, y mayor estructura de cobertura sanitaria y también concientización en los partidos políticos, en los movimientos, en los equipos políticos electorales, en un trabajo que tendrá que hacerse conjuntamente con los partidos, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la Autoridad de Salud Pública, de los municipios, del gobierno central, etcétera, etcétera. Es un trabajo interinstitucional importante. Pero no podemos nosotros, repito, dicen lo que ya, porque ya son 2 tweets que escribí al respecto. Ayer escribí uno y hoy escribí otro, ¿verdad? Sí. Ayer hablé de recordatorio de que la suspensión de las elecciones ya se dio, y hoy recordando que esto implica prórroga de mandato, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿por qué no apuntamos ahí? ¿Por qué tenemos que apuntar a suspender elecciones? Es increíble, o sea, otra vez Paraguay tenemos que lesionar nuestra democracia para solucionar un problema. No, yo creo que no. Yo creo que al contrario, y te voy a dar otro argumento que no te di. Los municipios van a necesitar tener autoridades con legitimidad popular para encarar el proceso final de la pandemia y post-pandemia, porque vamos a suponer que haya mayor inmunización en los próximos meses, se va a hablar de un proceso final de pandemia, porque en la medida que estén inmunizados, por más que se contagien, ya no son graves los contagios. Estuve viendo, justamente acabo de verlo de Israel, que desde el domingo ya no van a usar tapabocas en lugares cerrados, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué eso? Porque la inmunización es tan grande que ya no importa que te contagies, porque los contagios ya no te llevan a casos graves. Lo mismo que los pubs y restaurantes en Inglaterra se han abierto después de una campaña de inmunización masiva, como está también sucediendo en Estados Unidos, como en Chile, en la región del país que más inmunización. Es cierto, hay muchos contagiados porque a lo mejor se relajan después de ser inmunizados, pero hay que ver cuál es la gravedad de ese contagiado, porque es un poco parecido a lo que sucede con la influenza. Si vos te vacunas contra la influenza, después te toma la influenza no deja de tomarte, claro, te contagiaste, pero no te hospitalizás. Te digo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, es lo personal. Entonces, yo creo que eso es lo que es clave entender acá. A la medida que nosotros tengamos la post-pandemia o la parte final de la pandemia en manos de autoridades legítimamente constituidas con el voto popular, también su gestión va a tener mayor respaldo y mayor eficiencia, ¿verdad? Y no con esto que están prorrogando su mandato un año por obra de la ley. Totalmente. Porque no lo hicieron en su momento, en todo caso. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Muy amable. Cómo no, a la orden, Elisa. Encantado, un placer. Igualmente. Tenemos contacto. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital.